Buenas, compañeros y tutor. Este es el trabajo de Sistema de Información para la Gestión de Proyectos presentado por mí, Jorge Eduardo León Alonso. El proyecto contemplado es el mejoramiento de la vía calle 23 entre carreras tercera y novena de Mosquera y calle séptima entre carreras 13 y 24 en Funza, departamento de Cundinamarca. La metodología general ajustada es una herramienta informática que permite de forma esquemática el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los proyectos de inversión. Y para este sistema de información utilizaremos la herramienta SMINE. El proyecto de mejoramiento de la vía calle 23 entre carrera tercera y novena B en Mosquera y calle séptima entre carrera tercera y 24 en Funza, departamento de Cundinamarca, presenta el sistema siguiente de información. Aquí podemos observar claramente las 4 etapas que nos presenta la metodología general ajustada. En la prevención tenemos dos componentes, el de formulación y la de la evaluación ex ante. Para el proceso de identificación tenemos que ver el estado actual de las vías y los grupos de interesados. En la preparación de los estudios analizamos la normatividad urbanística, los estudios técnicos, los riesgos económicos, ambientales y personales. Y en la evaluación ex ante, para la parte financiera, evaluamos la rentabilidad con los ingresos y egresos del proyecto. Y en la socioeconómica, el mejoramiento de las vías, el bienestar socioeconómico y en la distribución de las riquezas. Si las evaluaciones anteriores son positivas, podemos decir que el proyecto debe ser ejecutado. Y pasamos al proceso de inversión, que tiene 2 componentes, el de ejecución física y financiera y el de seguimiento, que contempla los indicadores de gestión y los avances de obra. La operación se constituye en la entrega de las obras a la población de Funza y de Mosquera en el departamento de Cundinamarca. Y la evaluación ex post es el análisis que se hace a través del tiempo para ver el impacto que ha tenido sobre la comunidad. O sea, que la problemática que originó el proyecto ha sido atendida por él mismo. Esta es la bibliografía utilizada para el trabajo, así que le agradezco su atención. Buenas, mi nombre es Sandra Helves, hago parte de la especialización en gestión de riesgos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, inscrita al curso de Sistema de Información para la Gestión de Proyectos, en el cual desarrollaré un sistema de información gerencial. En este punto vamos a diseñar un sistema de información gerencial para gestionar los riesgos asociados al desarrollo de un proyecto informático, considerando la metodología Scrum y Ágil. Para ello es importante que sepamos en qué consiste un proyecto informático, y el objetivo es adelantar a lo previsto y a lo imprevisto que puede causar desviaciones de uno o varios proyectos de sus metas. Para ello es importante la gestión del riesgo, que tiene 2 respuestas importantes. Una es la gestión de los procesos que intervienen en el diseño y el desarrollo de proyectos informáticos, y la 2 es la gestión de los riesgos que podrían incurrir al éxito del objetivo. Para ello es importante iniciar con el análisis de riesgo, donde vamos a poder ver los niveles aceptables, niveles aceptables de riesgo, donde lo cual vamos a tener una base de datos donde vamos a acumular las experiencias de esa detención de riesgo. Para ello es importante analizar el entorno. ¿A través de qué? De los objetivos del entorno organizacional, es decir, los objetivos que tiene la compañía. El entorno específico es todo lo que afecte directa o indirectamente al proyecto, y el entorno general, que serían los interesados. Es importante como segundo paso la priorización de los riesgos. De acuerdo a todos los riesgos que se han identificado, priorizar cuál es el que mayor impacto podría tener dentro de lograr el éxito del proyecto.
Para ello se podría hacer una semaforización donde se puede identificar cuál es el nivel de riesgo más alto para poder mitigarlo. También tenemos el tercer paso, que sería el control de riesgo, donde detallando el riesgo de su proyecto en la posibilidad de pérdidas de incumplimiento, examinando las probabilidades, magnitudes que hay que estar preparados para controlar. Para ello es importante el aspecto del control. ¿Cómo hacemos eso? Planificando la gestión de riesgo, mitigando riesgo y monitoreando el mismo. Luego de tener ya el control de los riesgos, damos la planificación, es decir, cómo afrontar y planificar cada una de las actividades de gestión de riesgo para desarrollar el control de los riesgos con prioridad alta. Es decir, planificar cómo vamos a mitigar esos riesgos y sobre todo los que priorizamos. Y por último tenemos la mitigación de riesgo, que depende mucho del riesgo específico, el método que vamos a utilizar para controlarlo y el diseño de un diseño adecuado que se adapte bien al equipo que va a desarrollar este tipo de mitigación. Unos métodos puede ser que evitar el riesgo, otro puede ser eliminar el origen del riesgo, otro puede ser asumir el riesgo y pues tomar las correctivas, comunicar el riesgo que se obtuvo o sencillamente controlarlo. Este es el diseño del Scrum de un proyecto informático, donde nos sirve para la mitigación del riesgo y del trabajo en equipo para obtener los mejores resultados. Para esto se utilizó la herramienta Microsoft Vision. Les hablaré sobre el sistema de experto para una compañía dedicada a actividades 3PL y 4PL del curso Sistemas de Información para la Gestión de Proyectos. Mi nombre es César Andrés Acosta Fontalvo, del grupo número 22 de la especialización Gestión de Proyectos a cargo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Pero ¿qué son las actividades 3PL y 4PL? Decimos que un operador 4PL es aquel que gestiona toda la cadena de suministro de una empresa, de un fabricante, pero dentro de esa cadena de suministro puede manejar varios operadores 3PL que solamente se encargan del almacenaje y el transporte, pero el operador 4PL va más allá, gestiona aduanas, transportes, importaciones y exportaciones, toda la cadena de suministro del fabricante como tal. El fabricante solamente se dedicaría a lo que es producir los bienes y servicios. Decir que un sistema de expertos es una variación de la inteligencia artificial en la que un software simula el comportamiento de un ser humano experto en un tema del saber específico. Pero los sistemas expertos tienen una estructura, una base de conocimiento, un motor de inferencia, un componente de análisis, una interfaz de usuario y la memoria de almacenamiento. También dentro de estos sistemas expertos hay unas reglas y dentro de esas reglas maneja una estructura. Por lo general siempre se maneja la estructura de sí, la premisa, el entonces y la conclusión. Para el sistema experto que les voy a hablar, arrancamos con una base inicial de hechos donde se genera la solicitud de un producto por un cliente y la pregunta es si se da la reposición de un artículo luego de su venta. La base de reglas tenemos, si el cliente radica el pedido ante un fabricante, entonces se genera la orden de despacho de un centro de almacenaje del operador logístico y se crea la orden de fabricante, y así sucesivamente las reglas y las letras que la simplifican. Vámonos la herramienta utilizada es la página virtual GoCon, donde nos registramos online y podemos generar el diagrama. Lo utilicé porque es muy simple y maneja toda la simbología de diagramas de flujo. Vámonos al diagrama. Arrancamos con el inicio del diagrama, una base de conocimiento previa donde tenemos lo que son niveles de inventario, el stock de materias primas, los costos de transporte, costos aduaneros, niveles de productividad de la planta, tiempo de adquisición, etcétera, etcétera. Información básica que necesitamos para el desarrollo de nuestro sistema experto, al igual como las reglas previamente mencionadas. Arrancamos con que el cliente radica un pedido ante el fabricante. Esto genera un documento que es el pedido, pero a su vez nos lleva un interrogante: si el artículo se encuentra disponible en el inventario. Si la respuesta es sí, se genera una orden de despacho al centro de almacenaje del operador logístico. Esto crea una orden de despacho. Y siguiente se genera el sistema integrado de transporte, entrega el producto al cliente. Pero si no está disponible este artículo, se crea una orden de fabricación. En esa orden de fabricación verificamos si hay insumos disponibles y nos da una ruta. Si lo hay, el fabricante crea el artículo, o si no lo hay, el fabricante realiza un pedido al proveedor de insumos,
el operador logístico hace la gestión aduanera, luego los insumos son transportados por el OL hasta la fábrica, se le hace un seguimiento satelital de todo el transporte hacia la fábrica, el fabricante crea el artículo, aquí empalmamos con la pregunta anterior, el operador logístico transporta el artículo al centro de almacenamiento y por esto se da la reposición del artículo y el fin de este sistema experto. Tenemos lo que es el motor de inferencia, en donde tenemos las preguntas dentro de nuestro sistema y la base de almacenamiento de toda la información con respecto a este diagrama. Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Vengo a realizarles la presentación de lo que es un sistema de información para la planificación de recursos empresariales, ERP. Mi nombre es Dayana Vázquez y esta presentación hace parte del curso de sistemas de información dentro de la especialización de gestión de proyectos de la Universidad Nacional Abierta. Procedo con la explicación. Un sistema de información ERP, por sus siglas en inglés, que dicen Enterprise Resource Planning, que en español quiere decir planificación de recursos empresariales, es un conjunto de sistemas de información que permiten la integración de ciertas operaciones en una empresa, especialmente las que tienen que ver con producción, la logística, los inventarios, los envíos y la coordinación. Como parte del desarrollo de la actividad, debía desarrollar un sistema de información para una empresa matricial que esté interesada en desarrollar un proyecto productivo y realizar exportaciones a Corea del Sur. Para la realización de este ejemplo, me apoyé en la empresa Tomaco Fisal, que se dedica a la producción de larva y cultivo de camarón en cautiverio, donde laboran más de 200 mujeres cabezas de familia que hacen parte de una asociación denominada SNUDEPAC, que tiene una alianza público-privada con Tomaco Fish para todo el tema de exportación de la larva de camarón y de camarón. Para esto, el proceso se inicia desde que el cliente contacta a la empresa, en este caso Tomaco Fish, donde le hace el requerimiento del producto que desea comprar, las cantidades y los tiempos en los que requiere el producto en Corea del Sur. Esto inicia con la solicitud de exportación o de compra, que es aprobada por el gerente del proyecto o líder del proyecto. Una vez es aprobada, pasa al jefe de producción, que verifica de acuerdo a los lotes de cosecha y las estimaciones de la misma, confirma si tienen la cantidad del producto que se está solicitando. Una vez él da su visto bueno, pasa al jefe de ventas, que es el encargado de hacer toda la negociación con el cliente, confirmar todo el tema de cambio de la moneda, las condiciones para exportación e importación del producto en Corea del Sur, las fechas de entrega, los pagos y la cantidad del producto. Todo este proceso hasta que el producto ya esté en el otro país. Si en tal caso no se cuenta con la disponibilidad suficiente del producto, el jefe de producción entraría a negociar con la empresa distribuyendo las cantidades y los tiempos de entrega. De no lograrse el acuerdo, pues finalizaría el proceso. De ser así, iniciaría nuevamente la ruta con el jefe de ventas, que es quien hace todo el trámite logístico. Para desarrollar este diagrama de flujo, me apoyé en la herramienta Lucidchart, que es una herramienta muy dinámica, amigable y fácil de manejar, además que cuenta con todas las figuras que se requieren para realizar el diagrama. Entonces, toda mi explicación. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Martínez, estudiante de la especialización de gestión de proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy les voy a hablar acerca de qué es un sistema de apoyo a las decisiones y cómo se implementaría un sistema de apoyo a las decisiones para la ejecución de un plan de desarrollo territorial. Un sistema de apoyo a las decisiones tiene como objetivo ayudar a los miembros de la organización que tienen que adoptar decisiones en las que en ocasiones solo conocen algunos detalles del problema a resolver. Se trata de sistemas caracterizados por la relación hombre-máquina.
Los componentes del sistema de apoyo a las decisiones son el usuario, la interfaz del sistema, el generador del DSS, la base de datos y base de modelos. Un plan de desarrollo territorial es en donde se detalla la inversión de los recursos en los 4 años de la administración. La base para la creación del plan de desarrollo es el programa del gobierno. A continuación les voy a mencionar cada uno de los componentes para el diseño de un sistema de apoyo a las decisiones para el desarrollo del plan de desarrollo territorial. Los usuarios serían las diferentes secretarías que ejecutan el plan de desarrollo territorial. La interfaz del sistema es en donde los usuarios van a registrar la información del plan de desarrollo territorial. Registrarían los ejes estratégicos, los objetivos estratégicos, los indicadores de resultado, de producto. Adicionalmente, registrarían el porcentaje de cumplimiento y la matriz plurianual de inversión. El generador de un sistema de apoyo a las decisiones permite la consulta, almacenamiento, modificación de la información del plan de desarrollo territorial. Permite comparar los avances que se ejecutan por cada indicador de resultado o de producto y permite la interacción y diálogo en la interfaz del usuario. La base de datos permite almacenar la información de los planes de desarrollo territorial y la base de modelos incluye modelos matemáticos y técnicas de análisis para calcular los avances esperados del plan de desarrollo territorial. A continuación, les voy a presentar cómo sería el proceso para registrar el plan de desarrollo territorial y cada uno de los avances de este. Entonces, para registrar el plan de desarrollo territorial, el usuario debe ingresar un formulario en donde diligenciaría los ejes temáticos estratégicos, objetivos estratégicos, los programas, los indicadores de resultado, de producto, la línea base, las metas y la matriz plurianual de inversión. Posteriormente registraría los avances esperados para el primer, segundo, tercer y último año del gobierno y finalmente esta información será almacenada en la base de datos. Para hacer el registro del primer seguimiento del plan, el usuario debe ingresar a la interfaz del usuario, al formulario, registrar el avance del indicador de resultado y producto, registrar el avance de la inversión y finalmente esta información se almacenaría en la base de datos. El sistema analizaría, compararía el avance real versus el avance esperado y si es del 0 al 10% es insatisfactorio o mínimo, si es del 11 al 15% es aceptable, si es del 16 al 25% es satisfactorio o excelente. Para el caso que sea insatisfactorio mínimo o aceptable, el sistema generaría una alerta, enviaría un correo electrónico para que el usuario responsable convoque una reunión, haga un análisis de las causas de los retrasos para implementar las acciones correctivas. Para el caso que sea satisfactorio o excelente, pues se continuaría con la ejecución. Ese sería el proceso para el registro de cada uno de los avances, de los 4 avances. Muchas gracias.